ya en esa escuela bíblica que tenemos cada semana. Ya saben que estamos estudiando el libro de los Salmos, el libro de los Salmos y más concretamente los Salmos mesiánicos. Les quiero hacer una pregunta. La pregunta que yo les quiero hacer es si sabe alguien realmente cuánto tiempo estamos ya con la escuela bíblica. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto tiempo llevamos ya en esta escuela bíblica? Que lo ponga en el escritorio si se acuerda, ¿eh? Si se acuerda. ¿De acuerdo? A ver, no se acuerda nadie. No se acuerda nadie cuánto tiempo llevamos ya con la escuela bíblica. Y en la encarne. Muy bien, 3 meses. 3 meses, 3 meses, 3 meses, sí, sí. 3 meses, un poquito más de 3 meses. Un poco más de 3 meses, parece que fue ayer. Y llevamos ya más de 3 meses. Llevamos 3 meses y 2 semanas. ¿eh? 3 meses y 2 semanas. Bueno, hermana Antonia, que Dios me la bendiga, Antonia de Numancia, pone 6. Gloria al Señor. 3 meses y 2 semanas, 3 meses y 2 semanas. Y bueno, ya vamos por el libro de los Salmos, nos queda mucho, hasta llegar al Apocalipsis nos queda muchísimo todavía, pero bueno, no tenemos prisa, no tenemos prisa. Bueno, ya lo he dicho, lo repito muchas veces, que la escuela bíblica no es un estudio bíblico, ni es una predicación, es algo totalmente distinto, diferente a la hora de enfocarlo, es una escuela. Por lo tanto, como es una escuela, pues se trata aquí de aprender, gloria al Señor. Y yo espero que todos los que están ahí a la escucha tengan su Biblia abierta, ahí con los salmos, y que tengan su lápiz o su bolígrafo y algo para anotar. Espero que lo tengan ahí ya, espero que lo tengan. Gloria al Señor. Bueno, la verdad es que le voy a decir algo. Eh, eh, Nosotros en nuestra querida y Filadelfia hay algo que nos falta todavía y es precisamente esto, el amor precisamente, bueno, el amor no sería correcto esa frase, sino la pasión o el deseo de querer aprender de la palabra del Señor. Normalmente, es verdad, es cierto, hermanos, que llevamos muchísimos años, cerca de los 60 años ya de avivamiento, y lo que sigue y lo que queda todavía, eso sí es cierto, es verdad, pero también tenemos que reconocer que no se ajusta a la balanza, no hay un equilibrio entre tantos años que nosotros conocemos al Señor, nuestro pueblo conoce al Señor, a realmente el conocimiento bíblico que tiene el pueblo. La verdad es que no compensa una cosa con la otra porque hay un desequilibrio muy, 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 muy grande. Y, y es que debía el pueblo de eso, pues de tener un poquito más de deseo, de querer aprender de las escrituras, de la palabra del Señor. Porque, miren, a veces, si aquí, por ejemplo, se pusiese un cartel, mañana tenemos el hermano Mon, por ejemplo, que es el encargado pues, de invitar a la gente, y él invitar a una persona que fuese, pues no sé, un evangelista famoso, a alguien que el hermano ponga, mira, mañana viene el hermano tal que va a orar por los enfermos, que va a hacer esto, que va a tal, y seguro, seguro, hermanos, que aquí habría muchos, muchos conectados, muchos. Y está bien, no es que yo diga que no, está bien, gloria al Señor, está bien. Pero realmente yo muchas veces, ya sabéis que estoy con vosotros ya, pues como los hermanos, ya estamos años juntos. Y yo muchas veces veo muchos hermanos que dicen amén y que dicen gloria a Dios y que dicen amén y que dicen aleluya. Y a lo mejor quizás no saben ni lo que están diciendo amén, no lo saben. A veces no lo saben, a veces. Esto es un lamentable, hermano, de que pues el pueblo no tenga esa hambre de querer aprender de la palabra de Dios. Bueno, vamos a comenzar la escuela bíblica y no se preocupen si no escuchan, porque yo estoy atento al escritorio y en el momento en que haya alguien que no escucha, yo paro.
¿De acuerdo? Bueno, decirles que lo voy a hacer como siempre lo hago, despacio, para que ustedes puedan entenderlo, ¿eh? Porque miren, saben, el mensaje más efectivo, o el mensaje con más éxito, o el mensaje, no sé cómo ponerle, póngale usted el adjetivo que quiera, pero no es el mensaje que se aplaude, no es el mensaje que todo el mundo se levanta y hace pan, no. El mensaje más efectivo, hermanos, es el mensaje que se entiende, que se comprende. Ese es. Entonces, lo que debe de hacer siempre el predicador es tratar de que entiendan el mensaje, no de que le aplaudan el mensaje, sino de que lo entiendan realmente. Así que vamos por el segundo salmo mesiánico. No sé si se acordarán cuál fue el salmo mesiánico primero que estuvimos dando. A ver, ¿alguien me lo puede poner en el escritorio si recuerdan qué salmo fue el primer salmo mesiánico que nos encontramos ahí en la Biblia? A ver, ¿alguien lo sabe? Pues no se acuerda nadie. ¿Qué salmo fue? A ver, alumnos, que os dejo sin recreo. Que os dejo sin recreo. A ver, ¿no hay ningún hermano? No. Uy, ¿qué alumnos tengo? ¿Qué alumno? ¿Qué alumno? ¿Qué alumno? Pero si hace una semana solo. Uy, hijo, anda, ¿dónde va? Si eso ya lo dimos. A ver, a ver. Eh, a ver. eh, bueno. Si es que no hay nadie que se acuerde del salmo que estuvimos dando. Y eso que hace una semana. Fíjese, si hace. Anda que le voy a preguntar yo por la primera lección de hace 3 meses. El Salmo 24. No, el Salmo 24 no es. El Salmo 2. El Salmo 2, hermanos, es el Salmo 2. Estuvimos dando el Salmo 2. El Salmo 2. ¿Y qué hablaba? ¿Ni saben de qué hablaba el Salmo 2? ¿De qué estaba hablando el Salmo 2? A ver si alguien se acuerda. ¿No escucha? Espero que escuches ahora, Pilar. ¿Os acordáis de qué hablaba el Salmo 2? Tampoco se acuerdan. No se acuerdan, de hace una semana solamente. Bueno, el Salmo 2 hablaba sobre la gloria del Hijo. La gloria del Hijo. Y este salmo que vamos a dar ahora, que es el segundo salmo mesiánico que encontramos, que es el Salmo 40, que este salmo precisamente habla de la encarnación, de la encarnación del Verbo. ¿De acuerdo? Y ya como estuvimos diciendo precisamente, voy repitiendo algunas cosas para que no vengan a la memoria, que a veces en estos estudios de los salmos mesiánicos nos vamos a encontrar muchísimas veces frente a un problema difícil de determinar. Y ese problema difícil de determinar, que nos vamos a encontrar en más de una ocasión en el estudio de los salmos, es que a veces no vamos a entender realmente a qué parte del salmo se está refiriendo. O sea, me explico. A veces vamos a confundir si el texto se está refiriendo a la experiencia personal del que escribe el salmo o realmente está hablando de Cristo Jesús. Y eso hay que realmente entenderlo, porque a veces podemos coger un texto de los salmos que no está hablando de Jesús, que está hablando de la experiencia personal del salmista y lo aplicamos a Cristo. O al contrario, a lo mejor lo aplicamos a Cristo cuando realmente no está hablando de Cristo, sino de una experiencia personal del salmista. Y esto es lo que estamos tratando aquí en el libro de los Salmos, sobre todo en los salmos mesiánicos, para que entendamos cuándo se está tratando de una cosa, cuándo se está tratando de la otra. Así es que en el Salmo 40 hay 3 versículos que lo encontramos también en el libro de Hebreos. Fíjate bien, ya dijimos que para que un salmo sea mesiánico, una de las cosas es que tenía que aparecer también en el Nuevo Testamento. Una de las cosas. Bien, entonces el Salmo 40
hay 3 versículos de ese salmo que aparecen en el libro de Hebreos, y exactamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el versículo 5 hasta el versículo 7, ahí. Y ahí, si nosotros leemos, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quiste. Ahí está hablando precisamente. Y, o sea que Jesús ahí es como dijésemos que están dirigiéndose ahí al Padre en la preparación precisamente como su venida a este mundo. Sin duda estas palabras del salmista no, cuando dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Vamos a ver. Una de las cosas que tenemos que entender de todo esto, estas palabras que está hablando aquí el salmista se cumplieron precisamente en nuestro Señor. Estas palabras están apuntando precisamente a Cristo. Pero en la última parte del Salmo hay precisamente 2... Amén, espero que escuche la hermana Rosario. En esta última parte del Salmo hay 2 afirmaciones que difícilmente pueden entenderse como declaraciones personales de Cristo. Pueden ser ciertas en cuanto a la experiencia de David. En cuanto a su experiencia, sí, a la experiencia de él, pero no tocante a Cristo. O sea, ¿me entiende, verdad? O sea, mire, vamos a ver. Primeramente está la confesión personal de las iniquidades. El salmista dice, me han rodeado males sin número. Y luego lo que viene es las imprecaciones de los versículos 14 y 15. Cuando dice, sean avergonzados y confundidos. O sea, la palabra imprecar, porque a lo mejor he dicho una palabra que a lo mejor no la han entendido, imprecaciones, la palabra imprecar quiere decir manifestar un deseo de daño hacia otra persona. ¿De acuerdo? Bueno, pues algunos, para resolver, mire, le voy a leer el texto porque es curioso. Me han rodeado males sin número, se han avergonzado y confundidos. Algunos, fíjese bien, porque esto es interesante, lo que piensan algunos sobre esto que yo les acabo de leer. Algunos interpretan esto y dicen que no estamos de acuerdo, por supuesto, con lo que dicen. Algunos, para resolver esto, lo hacen con una interpretación del texto que nosotros, por lo menos, no podemos estar de acuerdo. Y supongo yo, vamos, ninguno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque algunos dicen sobre este versículo que la víctima intachable, indudablemente, que es Cristo, asumió nuestros pecados hasta tal grado, hasta tal extremo, que los confiesa como suyos propios. Bueno, vamos a ver, ¿es verdad? ¿Es cierto? No lo vamos a negar, que la expiación voluntaria y vicaria de Cristo seguro que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es cierto, eso es verdad, pero nunca le encontramos a Cristo confesando su pecado personal como lo hacía David. Por eso dice David, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y también aquí vemos las exclamaciones imprecatorias que hace aquí David, que es todo lo opuesto precisamente a las exclamaciones que Jesucristo estaba diciendo en la cruz. David está hablando realmente están levantándose, me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, etcétera, etcétera. Pero las exclamaciones de Cristo no fueron aquellas, las exclamaciones de Cristo fueron muy distintas a la experiencia de David. Y él exclama a Jesús, recuerdan aquellas palabras, estando en aquella condición, ¿verdad? En aquella cruz, gloria, bendito sea el Señor. Cuando él normalmente todos aquellos que eran crucificados en aquel tiempo siempre eran crucificados y eran siempre lo hacían maldiciendo a los verdugos que estaban crucificándole en aquella cruz, los crucificaban y ellos maldecían, pero Jesús no.
Jesús, cuando ellos le crucificaron allí y levantaron la cruz, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué diferente. Pero no podemos equivocarnos, hermanos, al aplicar a Cristo la parte intermedia del Salmo, o sea, los versículos del 6 al 10, que es donde viene la cita de Hebreos que antes hemos dicho. O sea, el resto se aplica a la experiencia personal de David. El Salmo, el Salmo 40, lo vamos a dividir en cuatro partes. Lo vamos a dividir en cuatro partes para que podamos entenderlo mejor. Vamos a ver, vamos a hablar de la experiencia de David, de la experiencia devastadora de David. Vamos a hablar también de la encarnación, de la oración de David, gloria al Señor. Y vamos a ver muchas cosas en este salmo que vamos a aprender realmente del Salmo 40. Luego, cuando leamos el Salmo 40 en casa, lo vamos a ver de otra forma, lo vamos a ver de otra manera, porque vamos a entender realmente lo que está diciendo el Salmo y a dónde está apuntando el Salmo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cuál es la experiencia de David. Mire, la primera parte del Salmo 40 puede aplicarse a la experiencia de David durante la rebelión de Absalón, que él pasó unos momentos muy difíciles en la vida de David, y también se puede aplicar al oscuro episodio cuando David pecó contra Dios en el asunto de cometió adulterio con Betsabé, y su arrepentimiento que lo vemos realmente en el capítulo 51 del libro de los Salmos, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, que se le conoce como el Salmo del Penitente, se le conoce así, ese salmo, como el Salmo del Penitente, precisamente por esa razón, porque ahí es donde vemos a David confesando el pecado que cometió de adulterio con Betsabé, y también por haber, pues de una u otra manera, él colaborado, si no directamente, por lo menos indirectamente, lo hizo a sabiendas, asesinando a su esposo, a Urías. Pero miren, de la misma manera, ustedes recuerdan, si leemos nosotros Jeremías, y vemos como él expresa que él se hundió literalmente, esto es literalmente, dice que él se hundió literalmente en el cieno, cuando estaba en la cisterna, ahí en el cieno de la cisterna, se hundió literalmente porque el rey Sedequías le permitió que lo echaran allí en aquella cisterna, y él se hundía en el cieno. Bueno, pues David tuvo una experiencia similar, pero en el sentido espiritual. Por eso el Salmo comienza diciendo en el Salmo 40, y ya lo saben que está hablando del pozo cenagoso, ¿verdad? Como él dice: yo clamé estando en ese pozo cenagoso y tú te inclinaste a mí. Ahí, mis amados hermanos, está hablando de esa experiencia espiritual realmente, que de la misma manera que Jeremías pudo hacerlo cuando estaba en la cisterna, pero aquí David es una experiencia espiritual que estaba pasando por momentos también difíciles. Por eso dice: pacientemente esperé yo en Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi oración. Toda esa parte que está hablando precisamente sobre la experiencia del salmista David, cuando está escribiendo el Salmo. Pero vamos a hablar un poquito también, que esto es interesante, porque estamos hablando de esto y es lo que nos atañe más que nada, es precisamente, al ser un salmo mesiánico, vamos a ver precisamente en el asunto que está hablando este salmo al Mesías, y precisamente está relatando la encarnación del Mesías. O sea, la encarnación del Verbo, la encarnación de la segunda persona de la deidad. Aquí este salmo lo está profetizando, lo está hablando. Y en eso sí, abrimos la Biblia en el Salmo 40, y en los versículos 6 al 10, un gran trozo de este salmo que, amén, espero que escuchen, un gran trozo de este salmo que se divide en cuatro pensamientos. Se divide en cuatro pensamientos, y en medio está pues esa, diríamos, cláusula de lo que llamamos la encarnación. Miren, empieza así: he aquí vengo. Comienza así: he aquí vengo. Así que vamos a ver cuáles son esos cuatro pensamientos
en los cuales se divide precisamente estos textos bíblicos. Estábamos hablando primero de lo inadecuado de los sacrificios levíticos. Primeramente, vamos a ver en el Salmo lo inadecuado de los sacrificios levíticos. Luego hablaremos un poquito sobre ese texto que dice el oído abierto, cuando dice horadado, y cuando dice la palabra siervo, porque eso es importante. Y luego también hablaremos un poquito sobre la predicción de las Escrituras y como hablaremos también de la ley que se esconde ahí, que está escondida en el cofre del interior del corazón, y cómo vamos a hablar de los sacrificios, ¿verdad? Porque es muy importante esto para entender esto. Así que vamos a hablar sobre esos sacrificios que eran inadecuados. O sea, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Vamos a hablar de esos sacrificios. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos ha demandado. Miren, en este texto aparecen 4 palabras en el hebreo, que estas 4 palabras, hermanos, se emplean para las ofrendas principales que las encontramos en el libro de Levítico. Ya saben que el libro de Levítico es un libro donde por eso se llama Levítico, ley sacerdotal. Quiere decir eso, la palabra Levítico quiere decir ley sacerdotal. ¿Y por qué se llama ley sacerdotal? Pues se llama ley sacerdotal precisamente por esa razón, porque en él nos encontramos las leyes levíticas, las leyes de los sacerdotes, que tenía que ver con los sacrificios, las ceremonias, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese libro, ahí encontramos 4 palabras en hebreo, que se emplean para las ofrendas. Y una de ellas es la palabra Zebaj. Yo se lo deletreo para que usted, si quiere, lo escriba. La palabra Zebaj es Z-E-B-A-J. Zebaj. Y esta palabra es un término que incluye todos los sacrificios. Todos los sacrificios, o sea, la ofrenda de paz, la oblación, la ofrenda votiva, etcétera. Luego estaba también la palabra que aparece, que es la palabra minjat. Minjat se escribe de la siguiente manera. Yo lo deletreo para que ustedes puedan escribirlo ahí. M-I-N-J-A-H. Minjá. Y esa era la ofrenda de harina. La minjá, la ofrenda minjá, era la ofrenda de harina que se vincula con la oblación. Y luego aparece otra palabra, que es la palabra olá. O-L-A-H. Olá. Y esto es holocausto, quiere decir holocausto. Pero luego estaba la palabra, que es una palabra que se llamaba Hatá. Hatá es J-A-T-A-A-H. Y ahora esta palabra Hatá se refiere a los sacrificios por el pecado expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos estos, hermanos, estaban señalando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros estudiamos los sacrificios que se encuentran en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico, pues entonces nos vamos a dar cuenta que estos sacrificios se dividen en 2 grupos. Primeramente vemos las ofrendas de los gratos mencionados en el holocausto, la ofrenda de harina, las ofrendas de cereales, que eso se le llaman las ofrendas de paz. Todo eso tenía que ser ofrenda de paz, ¿de acuerdo? Y luego estaba el otro grupo que consiste en el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. El primero de estos 2 tenía que ver con el pecado contra Dios y la violación de su carácter santo, cosa que eso exigía precisamente un juicio. Y el segundo de estos 2 contemplaba precisamente el daño hecho al prójimo, cosa que exigía restitución. Y aquí es donde yo quiero entrar un poquito, porque no entienden muchas veces eso de ojo por ojo y diente por diente. Porque esto está dentro del término de esa clase de sacrificio, que tenía que hacer ese sacrificio precisamente porque tenía que pagar el daño que se hacía al prójimo. Y cuando nosotros leemos en la Biblia y le decimos ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, quemadura por quemadura, mano por mano, miren, a veces interpretamos mal el texto, porque nos creemos nosotros que estaba diciendo Dios, ahí está poniendo ese mandamiento, esa ley, está poniendo Dios diciendo, oye, si alguien te saca un ojo, tú
sácaselo también. Si alguien te corta una mano, tú se la tienes que cortar también. Hombre, Dios no es así. Vamos a ver. Es que es el Dios del Antiguo Testamento, es que es el Dios de... Que no, cuidado. Que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y el hecho de que Él pusiera ciertas leyes, pero no hasta este extremo, hermanos. Que no va a decir, no, por unas leyes, Dios, donde dice, oye, el que te saca un ojo, tú también se lo sacas. El que te corta una mano, tú también se la sacas. Entonces se interpreta ese texto, se interpreta mal, ojo por ojo, diente por diente, y bueno, que lo interprete mal el mundo, vale, de acuerdo, que lo interprete mal el mundo, bien, pero que lo interpretemos nosotros igual que el mundo, pues no es correcto. Entonces, ¿a qué se está refiriendo realmente cuando dice ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura? Bueno, pues se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a este segundo, ¿verdad?, de esta parte de los sacrificios que se tenían que hacer precisamente, se contemplaba porque se había hecho un daño al prójimo, y ese daño al prójimo, exigía una restitución con un sacrificio. ¿Qué pasaba? Vamos a ver. Si yo le golpeaba a una persona y le saltaba un ojo, eso se llevaba ante los jueces de Israel. Y entonces ellos valoraban el ojo. Esto vale tanto. Y entonces pagaba el valor que los jueces valoraban, y aquello se le llamaba ojo por ojo. Porque ustedes, miren, les voy a poner un ejemplo para que vean que esto no puede ser de otra manera. Vamos a ver, ¿cómo yo podría pagar realmente, cumplir el mandamiento, si lo tomamos literal? Escuchen bien esto con atención, lo que les voy a decir, porque es muy importante. ¿Cómo se puede cumplir el mandamiento si lo tomamos literal, si yo ahora a una persona le daño el ojo a tal manera que puede ver la mitad, o sea, pierde la mitad de visión, no la pierde toda la visión, sino la mitad? A ver, él me tendría que dar a mí un golpe de tal manera que la mitad solamente yo la perdiera para que fuese justo. Si se pasa, yo tengo que volver a darle otra vez porque se ha pasado. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Vale. Las ofrendas, seguimos. Las ofrendas eran distintas, pero todas las ofrendas, todas ellas, presentaban aspectos de la persona y de la obra de Cristo. O sea que el holocausto era, desde luego, por supuesto, era la ofrenda de mayor categoría. Y las demás ofrendas de olor grato se ofrecían precisamente a Dios en el altar. O sea, lo que se ofrecía eran ciertas partes de la víctima, pero otras se dividían entre los sacerdotes, entre el pueblo, y se usaba, eso mismo que se llevaba, muchas veces se usaba para comida, para el pueblo, se usaba para eso, para comida para el sacerdote, para el pueblo. El holocausto se consumía íntegro siempre sobre el altar. Había algo, hermanos, en el sacrificio de Cristo que solo Dios mismo podía comprender y valorar en su plenitud, solo Él. O sea, y hay algo, ahí en el sacrificio de Cristo, hermanos, hay algo tan profundo, hermanos, que por mucho que queramos nosotros entrar en ese sacrificio tan perfecto, es imposible llegar a la profundidad exacta de lo que encontramos ahí. La ofrenda de harina representa la gloria moral de Cristo y la humanidad sin tacha, vinculada con su deidad. La ofrenda de paz, que nos habla aquí, nos está hablando de la persona de Cristo que hizo la paz por la sangre de su cruz. El sacrificio expiatorio de Cristo está representando el varón sin pecado, quien fue hecho pecado por nosotros, como dice la Escritura. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Sería un error, y esto quiero que lo entiendan bien, hermanos, sería un error pensar que el sistema sacrificial levítico de Israel era un simple rito. No era un simple rito. Escuchen bien, no era un simple rito. Los sacrificios era la escuela, hermanos, preparatoria para la nación de Israel, porque estaban señalando hacia adelante, hacia el Mesías que tenía que venir, quien iba a padecer, hermanos, por los pecados no solamente de Israel, sino de todo el mundo entero.
Por lo tanto, el sistema de sacrificios mosaicos, aquellos millones y millones de animales, de bueyes, de chivos expiatorios, de ovejas, de corderos, de palomimos, etcétera, etcétera, todos tenían su significado y todos estaban señalando a la cruz, hermanos. Era la etapa, hermanos, por así decirlo, de la historia de Israel que dependía del libro de cuadros ilustrativos. Aquellos estaban ilustrando, representando lo que iba a venir, la sombra de lo que iba a venir, gloria al Señor. Y el Salmo 40, por eso el Salmo 40, pronuncia un veredicto doble. Un veredicto doble el Salmo 40. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, y holocausto y expiación nos ha demandado. Por eso es. Dice, oído abierto, los oídos abiertos, y la palabra que aparece ahí, horadado. Dice el texto, has abierto mis oídos. Dice ahí el salmista, has abierto mis oídos. Vamos, esto es curioso. Verán por qué es curioso esto. Porque la palabra hebrea para abierto es karat. Eso quiere decir abierto. Y este vocablo, karat, se traduce muchas veces como cavar, o sea, en el sentido de hacer un hoyo, de hacer un hoyo. Pero en el Salmo 22, versículo 16, figura precisamente como horadar, como horadar. Aquí, y una vez, en el Génesis también aparece, y los traductores, muchos de los traductores emplean la palabra abrir. Bueno, parece, hermanos, que el pasaje de este salmo, del pasaje del Salmo 40 que estamos dando, se refiere al siervo del Éxodo capítulo 21 y Deuteronomio capítulo 15-17. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Cuando dice que tomarán una lesna y que horadará en la oreja contra una puerta de aquel el siervo que decidió quedarse con el amo, y así le pertenecía realmente a él. O sea que la palabra que aparece aquí, horadará, en el pasaje del Éxodo, es otra totalmente distinta en el hebreo. Y ahí se usa solo una vez. Y en Éxodo 20 nos habla de la ley y del altar, pero en el 21, capítulo 21, ahí nos está hablando el régimen sobre precisamente el siervo hebreo, el esclavo hebreo, que no quería la libertad cuando terminaba los 6 años que tenía que cumplir. Él no quería la libertad, sino que deseaba quedarse con su esposa y con sus hijos. O sea, este es el esquema del Salmo 40, versículos 6 al 10. O sea, Cristo lo que dice es que asumió voluntariamente la forma de siervo, como dice Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. O sea, él se humilla haciéndose un hombre, tomando una naturaleza humana, como la tuya y como la mía, pero sin pecado, y aparte de humillarse a ese sumo, ¿verdad? Él sigue humillándose, hasta darse en la misma cruz, hermano. La esclavitud de un hebreo, en el Éxodo, se debía, mis amados hermanos, al haberse endeudado, se había endeudado de tal manera, hasta tal extremo, hermanos, de no poder cancelar la cuenta. Por eso tenía que pagar 6 años de servidumbre, pero nunca más del año del jubileo. Nunca más. O sea, todo esto, hermano, es un cuadro precisamente pues de eso, del pecado, de la ruina del hombre, a causa precisamente de ese pecado y de la creación misma, que se vio manchada precisamente la creación por causa del pecado, hermano. La creación dice que gime. Así es que los primeros 6 años eran obligatorios de que el esclavo se quedara allí y sirviera, o sea, tenía que estar allí 6 años, obligado. Y luego viene la crisis y una decisión. ¿Y por qué? Mire, si llevaba al hombre ante las autoridades, y se le hacía la transacción legal, porque lo dice la Escritura, dice, si el siervo dijere, yo amo a mi esposa, cuando ya cumplía esos años, y a mis hijos, y dice, yo no voy a salir libre, dice que entonces el amo tenía que reunirse con los jueces, y dice que
ante una puerta, un poste, dice que pondría la oreja, escucha un poco, esto es muy interesante, pondría la oreja en aquel poste y con una relena es como una especie de punzón, una relena, dice que le iba a horadar la oreja y ahí sería un siervo ya un esclavo para siempre. Bien, en la primera etapa del servicio de este esclavo, el motivo era la dedicación precisamente a su amo. Pero en la segunda, también, mis amados hermanos, el amor hacia la esposa y hacia los hijos era también importante. O sea que en la primera era el servicio que era obligatorio, pero en la segunda era voluntario, era producto solamente y exclusivo del amor. No era obligado, lo hacía por amor. El poste de la puerta fue el lugar donde se puso precisamente, ¿recuerdan? En la fiesta de la Pascua, cuando se mata el cordero, ¿recuerdan aquello? Que tenían que hacer y coger, y con la sangre del cordero, tenían que untar el tintero, el poste, de los postes, de las puertas de cada casa de los israelitas. Pues bien, hermanos, todo esto fue allí donde se escribía la ley, allí se escribía la ley, una vez que el pueblo estuviera en Canaán, porque lo dice la Biblia, que una vez que entréis en la tierra de Canaán, vosotros lo que haréis es escribir la ley también en los postes de vuestras casas. Fijaos bien, aquí lo que estamos viendo, hermanos, es un cuadro precioso, un cuadro maravilloso, hermanos, de lo que es la encarnación, y de aquellas heridas permanentes, o sea, las prendas de su amor para la iglesia que se infligieron a Cristo en el Calvario. Esas son sus prendas, gloria al Señor, porque viene el día, hermanos, cuando la marca de la bestia estará sobre la frente o sobre la mano, dice la Biblia, de aquel que quiera seguirle. Va a entrar en el anticristo y le va a poner esa marca o en la mano o en la frente. Y muchos, el anticristo muchos le va a engañar, pero dice la Biblia que aquí está sobre la oreja, está sobre la oreja, porque es el lugar donde se oye la voz del maestro, aquí, en el susurro, aquí se oye la voz del maestro. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Y aquí, hermanos, aquí se cambia el oído del Salmo 40, aquí se cambia, fijaos bien, que si leemos un texto y otro, aquí la palabra oído se cambia del Salmo 40 por me preparas cuerpo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, ese cambio? Bueno, pues cuando la oreja del siervo estaba horadada como señal del amor, Dios es mucho más allá. Él no solamente pone el oído para que aquel esclavo dice, bueno, le hacemos un agujerito aquí en la oreja, como cuando las mujeres se ponen aquí para hacerse el agujero para ponerse el pendiente, y ahí le hicieron. Pero miren, Dios fue a tal extremo, a tal manera, hermanos, que se entregó todo así. No fue un trozo de él. No, fue por completo, su cuerpo entero, gloria al Señor, lo puso en servidumbre, lo puso a disposición, gloria al Señor, amén. Por eso dice, he aquí, vengo. Y aquí vemos, hermanos, una conversación entre el Padre y el Hijo, he aquí, vengo. Entre el Hijo y el Padre, he aquí, vengo. Aquel bendito ser, bendito sea su nombre, que estaba siempre en el seno del Padre, ay Dios mío, que Él está aquí declarando su venida al mundo, a un mundo, hermanos, que está sujeto al tiempo y al espacio. Dios mío de mi vida, si esto se vuelve uno loco, gloria al Señor. Aquí, hermanos, aquí lo que estamos viendo fue un hecho voluntario, y con un propósito, hermanos, porque de ningún otro se podía decir esto. Fue también un acto de compasión, precisamente de parte de Jesucristo. Un acto de compasión de parte de Cristo,
Eso dice Juan capítulo 8, versículo 42, dice, yo de Dios he salido y he venido. De Él he salido, de Él he venido, gloria al Señor. Del seno del Padre, bendito sea el nombre del Señor, gloria al Señor. Y dice en Juan 6:38, dice, he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Bendito sea Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, gloria al Señor. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ay, Dios mío, pero fijaos bien, porque aquí vemos, hay quien dice, hermanos, vamos a ver, hay quien expresa la Trinidad y la expresa como haciendo ellos, cada persona de la Trinidad, haciendo ciertas cosas en la historia, pero que cuando uno hace una cosa, los otros están ahí mirando cómo lo hace. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que me puedan entender. Algunos creen que el universo lo creó Dios, el Padre, y que mientras el Padre estaba creando el universo, pues el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí. Luego vino la época en que el Hijo entró y hizo lo suyo, la obra de la redención, y que después el Espíritu Santo vino. No funciona así, hermanos. No. Mire, estamos hablando aquí, precisamente, de ese acto de compasión, de amor y de participación que hizo Cristo, que hemos leído esos textos. Pero también fue un acto de amor por parte del Padre. No solamente del Hijo, sino del Padre. En Juan capítulo 8, versículo 42, dice, Él, hablando del Padre, Él me envió. O sea, fijaos bien, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios envió a su Hijo, porque el amor es demostrativo, hermanos. El amor, si no se demuestra, no es amor. Y el amor es demostrativo. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí vemos también el amor del Padre hacia ti, hacia mí, gloria al Señor, que Él envía lo que más ama, gloria a Dios. En Gálatas también dice, y Dios envió a su Hijo. Y vemos ahí otro acto de amor. Y también nos dice en 1 de Juan, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios, ahí. Pero no solamente eso fue un acto por parte de Cristo, el Padre, sino también fue, mis amados hermanos, una obra del poder del Espíritu Santo. Por eso dice, lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y Lucas, gloria al Señor, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablando de María, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que tenemos que reconocer, hermanos, que la encarnación es un misterio, indudablemente es un misterio profundo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, esto es, hermanos, es imposible poder entender esto. Por la encarnación, hermanos, Jesús se presentó cual Dios manifestado en carne. Esto, hermanos, Dios mío, el apóstol Juan emplea solo 5 palabras para describirlas. 5 emplea. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. 5. Y aquel verbo fue hecho carne. 5. Y Lucas, en cambio, hermanos, ofrece más detalle. Y en vez de emplear 5, él emplea 3.000. 3.000 palabras, hermanos. O sea, Cristo, hermanos, Cristo asumió una humanidad como la tuya, como la mía, sin pecado, pero nunca jamás dejó de ser lo que era, Dios. No puede haber, hermanos, error de ninguna clase tocante a su deidad. No hubo ni resta ni suma, ni fue más hombre porque Dios estaba ahí, ni dejó de ser menos Dios porque se hizo hombre. No había ni resta ni suma. Algunos dicen que Jesús no comprendía su identidad, o sea, no entendía la misión hasta que fue bautizado en el Jordán, cuando descendió el Espíritu sobre él y se oye la voz del Padre y le dice, este es mi Hijo amado, a él oí. Dicen algunos, dicen que él ahí realmente entendió la misión y la identidad de él. Pero bueno, otros van más lejos todavía. Otros dicen que Cristo tan solo aprendió quién era por medio del estudio de la Torá, o sea, por medio del estudio de la palabra de Dios. ¿Hasta dónde llegan? Algunos, bueno. Pero la Escritura,
Esto es, la escritura, me gusta decir esta palabra, hermanos, la escritura, ay Dios mío de mi vida, la escritura, esto es, la escritura. Ella nos revela que él ya tenía conocimiento a la edad de 12 años de quién era y a lo que había venido. ¿Se acuerdan? Cuando aquella fiesta en Jerusalén, los padres con el bullicio se despistan, Jesús parece que se pierde, parece que se pierde, parece que se pierde. Gloria al Señor. Y estaba ahí con los doctores de la ley discutiendo las escrituras. Y cuando su madre lo encuentra, y José lo encuentra, dice, ay, hijo mío, qué preocupado nos tenías. Tu padre y yo buscándote con angustia, y él le dice, ¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? 12 años tenía. O sea, gloria al Señor. Por lo tanto, escuchen, es algo que se escapa a nuestra mente finita. La omnipotencia se encontró envuelto en pañales. Dios mío de mi vida y de mi corazón. Dios santo. La omnipotencia se vio envuelta en pañales. Dios santo, que habrá algo más humillante, hermanos, más bajo para un Dios que hacerse humano. Seguro que no. Luego está hablando de el rollo del libro. En el 40, versículo 7 y hasta el versículo 8, 7 y 8, inclusive del Salmo 40, cuando dice, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a ver. Aquí vemos una profecía mesiánica. En el momento, ya sabéis, todos lo saben, hermanos, que ya en el huerto del Edén, ya ahí, cuando Adán y Eva pecan, ya Dios establece el juicio a uno, a otro y a otro, ahí vemos, mis amados hermanos, una promesa que Dios da. Una profecía, Dios da y está dando la promesa que vendría de la simiente de la mujer. Y desde el Génesis, desde esa promesa, desde el capítulo 3 del libro del Génesis, hermanos, hasta Malaquías, capítulo 3, hay una serie, hermanos, de largas predicciones de la venida del Mesías. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y esta es una de ellas, de esas promesas. Por lo menos podemos citar varios pasajes de donde Jesús dice que ha venido para hacer la voluntad del Padre. Pero se nos haría muy largo para ir dando pasajes, pero hay muchísimos pasajes, y ustedes lo saben, que Jesús una y otra vez, él expresa y dice, porque yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿De acuerdo? Bien, pues mire, en el Salmo 40, que seguimos, versículos 9 y 10, dice el texto ahí, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenaré en mis labios, Jehová, tú lo sabes. Miren, como consecuencia de la obra de Cristo en su encarnación, en su muerte, en el sacrificio de la cruz, hay un mensaje, hermanos, de 5 partes en el que Cristo proclama a voz en cuello a todos los hombres, a toda la humanidad. Y estas 5 partes o 5 títulos, o como quieras llamarle, lo podíamos titular los 5 tus. Los 5 tus, sí. El primero es cuando dice tu justicia. O sea, este es el tema precisamente de la carta de Romanos principal, la justicia de Dios, que es el tema principal ahí. A mí, mire, una de las cartas que más me gustan del Nuevo Testamento es la carta a los romanos. La carta a los romanos es preciosa. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, las demás cartas que escribe el apóstol Pablo se le llaman tratando de solucionar el problema que había en la iglesia. Pero la carta a los romanos es distinta. La carta a los romanos es diferente. La carta a los romanos, hermanos, es una iglesia que Pablo no tenía nada que ver con ella. No la fundó. No sabía quién, no la conocía realmente. Oída sí, pero no la conocía realmente personalmente. Por lo tanto, cuando él escribe esa carta, se sienta, ¿verdad? Y es un tratado teológico perfecto.
gloria al Señor, donde él piensa bien qué es lo que tiene que poner, gloria al Señor. Y ahí, en esa carta a los romanos, está hablando precisamente de la justicia de Dios y cómo él puede ser justo y a la vez justificar al pecador. Ese es el primer tú. El segundo tú es tu fidelidad. Y Sara, por ejemplo, que dice que creyó que era fiel quien lo había prometido, como dice en Hebreo, dice que por la fe Sara, siendo estéril, dice que recibió la fuerza para concebir y dio a luz, dice fuera del tiempo, de la edad suya ya. ¿Por qué? Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Luego vemos el tercer tú, que es tu salvación. Y en Efesios capítulo 2, como en otras partes de la Escritura también, se encuentra el tema de la salvación. Y este tema de la salvación, hermanos, podemos decirlo que en tres tiempos. La salvación de la penalidad, el poder y la presencia del pecado. Ahí donde vemos todo eso en el capítulo de Efesios. Luego está el cuarto, que es tu misericordia. O sea que ahí está hablando, hermanos, pues eso, de la longitud, de la amplitud, de la altura, de la profundidad, de ese amor de Dios, mis amados hermanos, que vemos, hermanos, en el ministerio precisamente de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Si nosotros leemos el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, ahí vamos a ver, mis amados hermanos, esa grandeza tremenda, gloria al Señor, que nos relata Juan. Y el número 5 es tu verdad. Porque el amor, hermanos, siempre está equilibrado por la verdad. Y no hay verdad. El amor está equilibrado por la verdad. Porque si no hay verdad, no es verdadero amor. Como nos enseña Cristo en primera, segunda y tercera de Juan. Fíjate que ahí habla mucho sobre el amor de Dios. Dios es amor, el que no ha conocido, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿cómo puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano? Ahí, hermanos, gloria al Señor, amén. Porque indudablemente es la balanza, gloria al Señor. Y bueno, hermanos queridos, el Salmo 40 es un salmo lleno de grandeza, es un salmo siempre señalando, apuntando al Mesías, a Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos estos salmos, amén, y sabemos en cada salmo que está hablando de él, nos pasa como a ellos en el camino de Maús. ¿Se acuerdan del camino de Maús? Cuando dice que Jesús se le presentó en medio de ellos y comenzó a relatarle las escrituras, empezando por Moisés, dice, los profetas y los salmos. O sea, comenzando por ahí, gloria al Señor, dice que le abrió las escrituras, gloria al Señor, y dicen ellos que, dice, y no ardía en tu corazón, no había algo en tu corazón, que cuando Él nos abría las escrituras, y hermanos, cuando nosotros abrimos la escritura y vemos ahí a Cristo en la escritura, lo vemos tan patente, tan real, queridos hermanos, ahí, y estamos leyendo el texto, lo estamos viendo a Él, gloria al Señor, lo estamos viendo a Él, y digo, ay Dios mío, qué maravilla, gloria al Señor. Como muchas veces dice el hermano Chato, esa expresión que tienen, ¿se acuerdan? Ay, me como la Biblia. Gloria al Señor. Menos mal que no se puede comer literalmente, si no ya la hubiéramos comido muchas veces. Gloria al Señor. Pero es que es una maravilla, hermanos. De verdad que yo les animo a ustedes, hermanos, que no falten a esta escuela. Amén. Por el bien de ustedes. De verdad, hermanos, por el bien de ustedes, porque este es mi deseo y está en mi carga que ya me puso el Señor hace ya más de 3 meses de poner esta escuela bíblica para que ustedes pudieran aprender. Posiblemente sea algo aburrido, algo muy un poco monótono, ¿verdad? Algo que está un poquito, a lo mejor le parece que está algo soso, ¿no? Porque no le decimos aleluya y amén, y cuánto levantan la mano y cuánto dicen amén, que está bien, todo eso está bien, hermano, pero son muletas en la predicación, todas esas cosas cuando uno dice digan amén, digan aleluya, digan amén, son muletas que empleamos, hermano, dentro de la predicación, y así se hace un poquito más largo también el sermón. Pero, hermanos, posiblemente no hayan tantos amenes, tanto gloria a Dios, levantar la mano, levantar el pie, no. Pero, hermanos, esto es necesario. Créanme que realmente esto es necesario de escudriñar las Escrituras, porque Cristo
no lo dijo. Él no dijo leer la Biblia. Y eso es a veces lo que confundimos muchas veces. Leemos la Biblia. Y hay personas que dicen, uy, yo me he leído la Biblia 5 veces. Sí, vale. O 10 veces, vale, es posible. O 20 veces, es posible que te la hayas leído. Pero Jesús no dijo lee la Biblia. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Escudriñarlas. Gloria al Señor. Indagar. Escudriñar. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Quieres ver a Cristo? ¿Quieres verlo? ¿Tú quieres verlo todos los días a Él? ¿Quieres contemplarlo? ¿De verdad quisieras verlo? ¿Quieres verlo a Jesús? Abre la Biblia. Abre la Escritura. Y verás cómo aparece ahí. Radiante. Gloria al Señor. Lleno de grandeza. Lleno de hermosura. Ya, en toda la Escritura. Está ahí presente. Gloria al Señor. Vivo. Gloria al Señor. Está ahí nuestro Cristo. Bendito sea Dios. Por lo tanto, es tan importante, queridos hermanos, que tengamos ese deseo de querer aprender. Yo, hermanos, como me gusta tanto, soy una persona que siempre me ha gustado mucho estudiar y sigue gustándome estudiar la palabra del Señor. Me gusta mucho y tengo tanto que aprender, hermanos. Y sí tengo tanto que aprender que el otro día el hermano Chato me llamó por teléfono para hacerme una pregunta sobre un versículo, un texto que está en Primera de Reyes, precisamente, hablando de la construcción del templo, del lugar santo, del lugar santísimo. Bueno, y después de 40 años, no, 40 no, más, 46 años predicando, nunca me había dado cuenta del texto. ¿Lo habré leído a veces? Pues eso, que lo he leído, pero no lo he escudriñado. Lo he leído, pero nunca lo he escudriñado. Y siempre lo he pasado. Y había unos detalles ahí que yo no me había dado cuenta. Lo había leído, yo que sé, las veces que lo habré leído, pero no lo había escudriñado. Hasta que alguien te dice, mira bien ahí. Y entonces uno empieza ahí a mirar, escudriñar. Ay, Dios mío, pues esto no, ¿cómo está? ¿Está esto aquí ahora? ¿Quién ha puesto esto aquí? No lo ha puesto nadie, estaba ya, gloria al Señor. Pues bueno, queridos y amados hermanos, hasta aquí esta escuela bíblica, y decirles que la semana que viene, Dios mediante, entramos en otro salmo mesiánico, que es el Salmo 91, que nos habla, este salmo, sobre la tentación de Cristo, o la prueba, como quieran, mejor, pero bueno, para que lo entiendan, sobre la tentación, ¿de acuerdo? Que es realmente la prueba. Salmo 91. Mire, apúnteselo bien porque se lo voy a preguntar luego, la semana que viene, qué salmo nos toca, y ustedes me lo tienen que decir. Salmo 91, recuerden, Salmo 91, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a hacer una oración por todos aquellos que necesiten salud física o sea